historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos en vivo desde los estudios de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país donde nos permite la competencia de los automóviles, pero eso sí, llegamos también a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y aún al extranjero, gracias a la página de internet www.radioformula.com.mx, donde ustedes pueden sintonizarnos donde quiera que se encuentren, claro, siempre y cuando haya señal. Por supuesto, les recuerdo que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, como lo son, primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com. Segundo, la página de Facebook Villalpando y la Historia. Hoy vamos a continuar para liquidar hoy ya el tema de los secretarios de Hacienda, ya en la etapa más contemporánea, pero antes, como siempre, quiero agradecer a las amables personas que ya se han comunicado con nosotros desde hace mucho ratito, como doña Mercedes González, que dice que ya está sintonizando y toda orejas. Así que le agradezco infinitamente su atención, por supuesto. También le agradezco a nuestro amigo Manuel García desde Querétaro, que nos escribe que ya está en la sobremesa escuchando el programa, muy amable. A don Noé Sajade desde Nueva York, dice que ha estado recordando a tanto canalla en estos programas. Pues sí, don Noé, efectivamente. También, por supuesto, un abrazote hasta Raleigh, en la capital de Carolina del Norte, allá en los Estados Unidos, a la familia de Emma, Jackson, Toby y Neftali Garza, que siempre nos escuchan, cosa que aprecio enormemente. Don José Naum, naturalmente, que ya está presente como siempre, que está a la espera de la clase en una tarde calurosa. También tenemos otros más por aquí, por ejemplo, Jocelyn Varas Eras, que también ya se reincorpora, y don Enrique Deita Silva, que nos escucha también con toda su familia como siempre. Dice que gracias por el video que puse hace unos días sobre la muerte de Juan Nepomuceno Almonte. Muchas gracias. Don René Moeno me hace una pregunta fuera de tema, pero está interesante, que por qué en la serie Gritos de Muerte y Libertad se brincan el abrazo a Acatempan y solamente sale la muerte de Iturbide. Pues miren, no sé, yo no la hice, don René, pero es buena serie, pero yo no la hice. Pero efectivamente hay ese brinquito. También le agradezco muchísimo a don Jorge Lozano, que está listo, que me manda a saludar a mí y a todos los compañeros de clase. Qué bien, muchas gracias. Y don Víctor Torres Nuevo desde Paramount, California, también me dice que ya inicia el mes en el que nos va a conducir para el sábado 31 al 6º aniversario de este programa. Sí, es cierto, no lo había tomado en cuenta don Víctor, pero efectivamente vamos a cumplir ya 6 años en esta emisora, lo cual por supuesto agradezco profundamente primero a todos ustedes por su apoyo, por su benevolencia, por su generosidad, por estar siempre presentes y naturalmente a Radio Fórmula, que me ha dado la oportunidad de estar aquí. Ya saben ustedes en qué condiciones aquí, nadie gana nada y se trata pues de que se pueda difundir la historia de México. Gracias a don Víctor Torres Nuevo por recordar. Sí, será el sábado 31, voy a ver qué hacemos para nuestro 6º aniversario. Bueno, el tema de hoy, si ustedes recuerdan, nos quedábamos la vez pasada justamente en la actuación como secretario de Hacienda, que lo fue durante 2 sexenios y de muy brillante manera don Antonio Ortiz Mena, durante los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos, escucho voy a hablar de López Portillo, y Gustavo Díaz Ordaz. Decíamos en esos días, y también lo dije hace meses cuando hablamos con mucha profundidad del tema del desarrollo estabilizador, que ustedes recuerdan, que efectivamente es una de las grandes épocas de la economía mexicana. En realidad, con todo y todo, fíjense bien, salidos de la revolución, a partir de los años de 1926-27, cuando llega como secretario de Hacienda Alberto Pani y Luis Montes de Oca, y hasta el fin del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, es una larga época, un largo periodo de estabilidad económica, que a México y a los mexicanos, bueno, a la mayoría de los mexicanos le va bastante bien, hay que reconocerlo. Siempre, por supuesto, hay mucha gente que se quedó fuera del desarrollo, pero la gran mayoría, quizá por los mismos estándares y estadísticas oficiales, lograron mejorar
sus condiciones de vida gracias a las políticas serias, cuidadosas, bien pensadas que establecieron los secretarios de Hacienda a partir de Pani y Luis Montes de Oca, ya platicamos de ellos, de Eduardo Suárez no se diga, de Ramón Beteta, de Antonio Carrillo Flores y finalmente de Antonio Ortiz Mena. Pero hay que aclarar un punto importantísimo y ahí me quedé. Cuando en 1970 viene el cambio de gobierno y entra a gobernar el presidente Luis Echeverría Álvarez, evidentemente ya no iban a ratificar a don Antonio Ortiz Mena, que ya llevaba 12 años en el encargo y que era quizás ya demasiado y más que suficiente. Por lo tanto, decidió, por supuesto, presentar su renuncia desde el mes de agosto anterior. No esperó a que lo corriera el nuevo presidente, sino que le renunció a don Gustavo Díaz Ordaz desde agosto y se fue muy contento, muy orgulloso, con una satisfacción enorme de haber sido el creador del desarrollo estabilizador que permitió a México de veras una época de prosperidad y de estabilidad. Pero también cuando se va, lanza una especie de admonición, una especie de advertencia importantísima, porque dijo que el desarrollo estabilizador era algo no perpetuo, sino que tenía sus propias pausas y tiempos y ya se estaba agotando. Es decir, esta felicidad no era para siempre, sino que había que dar un paso adicional, un paso más hacia adelante para poder seguir creciendo, progresando y manteniendo a la economía mexicana de manera estable. Y este paso, decía el propio Antonio Ortiz Mena, escuchen amigos, era doble. Por una parte, liberar los precios y salarios. Ustedes recuerdan que el Poder Ejecutivo a través del presidente y del secretario de Hacienda tenían el control de precios y salarios legalmente hablando. Y por otra parte, abrir la economía mexicana al mercado exterior, al comercio exterior. Eran los dos pasos que Antonio Ortiz Mena ya estaba diagnosticando como indispensables para que México pudiera avanzar. Y como ustedes recuerdan, estamos apenas hablando de 1970. El paso definitivo, el poder liberar precios y salarios y el poder sobre todo abrirse al mercado externo, va a suceder hasta más de 20 años después, durante la presidencia ya de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué va a pasar en estos 20 años de intermedio? Las crisis pavorosas que hoy vamos a platicar, porque le tocó enfrentarlos a los secretarios de Hacienda en aquel tiempo, comenzando con el primero, que es un hombre digno, un hombre respetable, un hombre conocedor, un hombre que sabía muchísimo de economía, sobre todo porque había colaborado muy de cerca con Antonio Ortiz Mena, a quien el presidente Echeverría, de alguna manera para continuar la tradición, designó secretario de Hacienda. Me refiero a don Hugo B. Margain, un hombre probo, un hombre decente, un hombre conocedor, un hombre que mantenía la misma línea de pensamiento de don Antonio Ortiz Mena, pero un hombre que va a chocar con el presidente Echeverría. Porque don Luis Echeverría tenía una idea muy propia, muy personal de lo que era la economía. Quería que se abandonara, lo cual está muy bien, el concepto del desarrollo estabilizador para pasar a algo que él había denominado, algo que él había bautizado y que llamó el desarrollo compartido, que alcanzara los beneficios de la riqueza que se generaba para más mexicanos, para que abarcara a la mayoría de la población, repartiendo dinero. Nada más que lo que no toma en cuenta Echeverría es que la economía no daba para más, porque se necesitaba dar ese paso que ya había previsto Ortiz Mena, y como estaban las cosas pues no alcanzaba, así que Echeverría, saltándose las trancas, en contra de la opinión de su secretario de Hacienda Hugo B. Margain, yéndose por sus pistolas, decidió y cometió uno de los mayores errores de economía que es posible cometer por un gobernante. Nada más alegremente dispuso la fabricación, acuñación de más monedas, la impresión de más billetes, es decir, lo que en términos económicos se llama aumentar el circulante, para que hubiese más dinero en el mercado nacional, para que el presidente pudiera repartir dinero a manos llenas a mucha gente, pensando que habiendo dinero,
pues las cosas se mejoran naturalmente y se le olvidó que hay una correlación entre el dinero que circula y los bienes que se producen, entre el valor de la producción total contra el valor de lo que es el circulante, que al aumentar, sin aumentar la producción, como ustedes bien saben, pues todo eso provoca ese terrible, flamígero, espantoso cáncer de las naciones, que es la inflación, que unida con la carestía convierte de veras a los países en un auténtico infierno, porque no se sabe cómo amanecen los precios y tampoco menos se sabe cómo van a anochecer, y al día siguiente pues mucho menos. Yo sé que a lo mejor estoy hablando en términos un poquito abstractos para mucha gente, porque la mayoría de los mexicanos ya nacieron a partir de 1990 y tantos para acá, y a toda esta parte importantísima, este segmento tan grande de la población mexicana, los que han vivido su infancia y juventud, adolescencia y juventud y ya algo de madurez en los años recientes, pues no les tocó ninguna crisis, pero yo les pido que les pregunten a sus papás, a sus abuelos, a los que tienen mi edad, para que más o menos puedan percatarse y les cuenten cómo se vivió en México entre 1975 y el año 2000, cuando literalmente pasábamos de una crisis a otra, de un sofocón a otro, y cuando no había ni dinero que alcanzara, cuando se perdían las casas y los créditos hipotecarios, y cuando finalmente era aquello tal el desastre que México estaba sufriendo. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por sus muchas comunicaciones. Mire, don Jorge Lozano me da justamente un ejemplo de lo que significaron todas estas tragedias económicas mexicanas a partir de 1975. Hoy el dólar está promedio a 19 pesos. Un dólar por 19 pesos mexicanos. La verdad de las cosas, y esto pues los jóvenes no lo saben, pero nosotros los más veteranones sí nos acordamos, es que al peso le quitaron 3 ceritos. ¿Se acuerdan? En la época de Salinas de Gortari. Ahorita el peso costaría en realidad 19,000 pesos por dólar. Recuerden ustedes que nuestra economía estuvo verdaderamente destrozada. Le quitaron 3 ceros para hacerlo más manejable, pero la realidad, si habláramos de pesos de 1975, hoy cuesta 19,000 pesos de aquellos viejos cada dólar, para que vean lo amolado que salimos de esas crisis patéticas de, repito, de 1975 hasta el año casi 2000, 1999, 98, por ahí. Pero bueno, me regreso. Perdónenme, no es cierto. También gracias a Fernando Paulino Avedillo, que me saludó. María del Carmen, gracias. Rafita Barrios, gracias. Juan Carlos Milán Soto, también muchísimas gracias. Ya están por aquí también. Y por aquí tenía yo un correíto más que nos llegó hace un momento de don David Augusto Sotelo. Se lo aprecio enormemente. Bueno, el presidente Echeverría decidió fabricar dinero, imprimir billetes y gastarlos a manos llenas, así, en abundancia. ¿En qué gastaba? Bueno, en muchas cosas. Por ejemplo, le gustaba mucho comprar empresas privadas que estaban yéndose a quiebra con tal de mantener la planta laboral vigente, y poco a poco el Estado mexicano fue adquiriendo fábricas, empresas, plantas industriales de lo más variado. Llegamos al extremo de que México, como gobierno mexicano, tenía como empresa pública una fábrica de bicicletas. Imagínense nada más, esto era un bien trascendental importantísimo. Pero ahí les va el colmo de la ridiculez. Un día, una empresa que producía, escuchen, y es cierto, piña colada, esta bebida medio refrescante que se mezcla con alcohol y que se usa mucho en las playas, la empresa que fabricaba piña colada estaba a punto de quebrar, y la solución para los empresarios, también medio maleantes, fue vendérsela al gobierno, y Echeverría la compró encantado de la vida, y el gobierno mexicano era dueño de una empresa que fabricaba piña colada. Hasta esos extremos ridículos, y por supuesto gastaba creando fideicomisos, creando empresas públicas. Hay una anécdota que lo relata perfectamente bien y lo describe de cómo era el problema cuando llega el presidente Echeverría a la ciudad Puerto de Ensenada, allá en Baja California, y se encuentra con una manifestación, la queja de varios pescadores camaroneros cooperativistas que le piden que no tienen necesidad, que tienen necesidad de comprar un barco para poder trabajar, porque el que tenían
pues ya estaba muy averiado y muy viejito, y Echeverría escuchó atenta la petición. Estaban ahí los directivos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y ordenó lo siguiente, molesto: ¿cómo que los señores quieren un barco? Que les den 2 barcos a los señores. Y los amigos que conocen Ensenada, yo que la conocí hace algunos años, yo recuerdo que los muelles estaban atracados, totalmente parados, oxidados, viejos y desmantelados. Toda la flota camaronera mexicana que se compró o se adquirió en la época del presidente Echeverría, que era un despilfarro absoluto. Bueno, esto, por supuesto, esta actitud despilfarradora fue a lo que se opuso Hugo B. Margain, quien será obligado a renunciar, y va a ser sustituido con una frase que es inolvidable del presidente Echeverría y que se ha repetido hasta el cansancio, porque el propio presidente, haciendo a un lado la tradición de respeto que los demás presidentes, hasta don Lázaro Cárdenas, había tenido por su secretario de Hacienda, el presidente Echeverría dijo lo siguiente: la economía se maneja desde Los Pinos, y nombró como secretario de Hacienda a un títere de él, evidentemente, alguien que no tenía la más remota y mínima idea de lo que es la economía. Pues, ¿quién creen que era? Pues su cuatacho de la infancia, José López Portillo, a quien por supuesto después va a conducir de la manita hasta la presidencia de la República, pero mientras tanto le va a servir de guiñol en la Secretaría de Hacienda para que el presidente hiciese lo que quisiera hacer, ya que no tenía la más remota idea del secretario, que no le importaba además tampoco, como lo demostró cuando fue presidente, y así pues se pudo gastar, gastar y gastar, que es de alguna manera las 3 palabras que definen el régimen de Luis Echeverría. Y no lo digo yo, lo dice don Daniel Cosío Villegas, quien decía, valga la redundancia, quien afirmaba o citaba que Echeverría solamente hacía 2 cosas en la vida: hablar, hablar y hablar, y gastar, gastar y gastar. Cuando López Portillo se convierte en candidato, lo va a sustituir en la Secretaría de Hacienda otro hombre que tenía más o menos formación de economista, era director de un banco, Mario Ramón Beteta, que era hijo del que fuera secretario de Hacienda con Miguel Alemán, pero claro, no tenía los alcances de su papá. Y a Mario Ramón Beteta le toca que le estalle en las manos el problema económico, ahora sí, por la terrible inflación que se vivía en México en el año de 1975 y 76. Fue verdaderamente un sobresalto enorme que después de 4 o 5 años de gastar, gastar y gastar, fabricando dinero, es decir, aumentando el circulante y provocando la inflación, de pronto ya fue imposible contener al tipo de cambio. Y ustedes se acuerdan, los de mi edad, de pronto hubo que devaluar la moneda en dos partes, y finalmente se va a ir a 25 pesos por dólar. Cuando se había mantenido por 20 años desde 1954 al precio de 12.50, aquella cifra mítica que parecía inamovible, que parecía pétrea y totalmente congelada en el tiempo. De pronto todos los mexicanos descubrimos que pues nuestra moneda valía a partir de ese momento la mitad de lo que valía antes, al haberse devaluado el 100%, de 12.50 a 25 pesos, y este es el momento final del gobierno del presidente Echeverría, y cuando llega en su relevo, ya como presidente de la República, José López Portillo, que repito, no tenía la más mínima idea. Y claro, como no tenía idea, aprovechó, eso sí, la gente que pensaba, y tuvo 3 muy buenos secretarios de Hacienda, pero a los que no les hacía el menor caso. No le importaba la opinión de sus secretarios de Hacienda, porque estaba de alguna manera pues seducido, engañado, encantado con lo que le decía el otro sector del gabinete, el secretario del Patrimonio Industrial, Horacio Flores de la Peña, o finalmente José Andrés de Oteiza, o el ala de Carlos Tello, es decir, el ala, digámoslo así, de izquierda económica, es la que finalmente va a estar pues ocupando la mente del presidente, a pesar, repito, de que tuvo 3 muy buenos, doctos conocedores secretarios de Hacienda. Primero designó a Julio Rodolfo Moctezuma Cid, que lo corrió al año. Después tuvo un gran secretario de Hacienda, un hombre conocedor, profundo, con un carácter además de pensamiento social, pero recio en el concepto económico, que es
el señor licenciado don David Ibarra Muñoz, un tipazo y conocedor, y remató con un gran secretario de Hacienda, quizás de los mejores que México ha tenido, porque tuvo al menos los pantalones de enfrentar las crisis y salir adelante. Me refiero a este gran economista, gran funcionario que fue don Jesús Silva Herzog. Un tipazo de primer nivel, ¿eh? David Ibarra le tocó enfrentar los problemas más graves en ese momento porque, pues, efectivamente el presidente López Portillo recibió el país destrozado, pero apareció el milagro. Ustedes se acordarán del milagro mexicano en versión moderna o posmoderna, que fue los yacimientos petrolíferos de la sonda de Campeche, específicamente el de Cantarell. De pronto México se volvió riquísimo porque allá en el subsuelo marino, abajo del mar, en el fondo del océano, había millones y millones y millones de litros o barriles de petróleo que eran de México. Y claro, había que tomar una decisión. Una cosa es tener la riqueza petrolera allá abajo y otra cosa es poderla sacar, y había que invertir en infraestructura. Y el presidente López Portillo, con buen tino, decidió pedir préstamos al exterior por 50,000 millones de dólares para invertirlos, y lo hicieron en la industria petrolera, para construir las plataformas, para construir las refinerías, para construir los ductos, para construir todo lo necesario para poder extraer el petróleo, cosa que se logró hacer, ¿eh? Se pudo hacer, y comenzó a fluir el recurso, y comenzó a fluir además la ganancia para México, y según las propias cuentas de Jesús Silva Herzog, lograron entrar 50,000 millones de dólares que no teníamos de ellos, no los contábamos, gracias al petróleo. Y fíjense, la cuenta es muy clara. Pedimos 50,000 millones para sacarlo, ganamos 50,000 millones, pues ¿qué era lo lógico? Pagamos la deuda, ¿verdad? Y a partir de ese momento ya todo sería ganancia. Pues no. El presidente López Portillo decidió posponer el pago de la deuda, y esos 50,000 millones de dólares de utilidad, se los gastó en otras cosas. La torre de Pemex, en hacer fiestas, en hacer palacios, carreteras. Se lo gastó en lo que ustedes quieran, en todo lo que ustedes se piensen y se imaginen, y decidieron no pagar la deuda. Así, de ese tamaño, ¿eh? Fue un error brutal, que vino a ponerse peor la cosa cuando los países de la OPEP, los países productores y exportadores de petróleo, deciden bajar los precios, y México, por deseo del presidente, por capricho del presidente, en lugar de bajar también los precios para mantener la clientela, en un arranque de machismo mexicano, estos extraños que tenemos, lo platico enseguida, cuando volvamos. Y estamos aquí, amigas y amigos, de regreso ya en este programa. Muchísimas gracias por sus muchas comunicaciones, como por ejemplo don Rafael Aldana, que me saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche. Fíjense que es una de las ciudades que yo quiero conocer. Se me ha escapado toda la isla del Carmen, tanto la propia ciudad como el otro extremo donde está Port Royal, que tiene una historia de piratas maravillosa, que ya le escribí, pero sin embargo no conozco. Y yo quiero muchísimo ir a Ciudad del Carmen, así que un día que vaya por allá, ahí le aviso a don Rafael. A Gustavo Campo también, muchísimas gracias, que saluda a todos nosotros, muy amable. Margarita Alonso dice que es una manera muy amable de escuchar sobre los secretarios de Hacienda, gracias. Don Santiago Rosas Pérez, nuestro amigo allá de Puebla, muchas gracias, también le aprecio muchísimo su mensaje. Lalo Núñez, que siempre nos escribe, dice que López Portillo fue un claro ejemplo de autoritarismo que decide él solito. Pues sí, así pasa, y ya me dice otras cosas, y pues estoy de acuerdo con usted. Nuestro amigo Armando Hernández me dice textual que aquí en Morelia, Radio Fórmula pasa un chafísimo programa de autos, que ¿dónde me puede localizar para escucharlo en vivo? Bueno, por internet. Don Armando ya repitió la página www.radioformula.com.mx. Ahí nos puede usted escuchar con mucho gusto. Y ya por último hoy, nuestro amigo Javier Arellano, que como siempre nos está escuchando allá en Nueva Orleans, se lo aprecio enormemente, que nació él en el año 80, así que sí recuerda muchas de las cosas que yo menciono, pues sí, y que ya siendo de trabajador le tocó una crisis. Claro, la crisis ya adelante de los 90, de fines, que fue espantosa, que ahorita llegaré y espero que me dé tiempo, yo creo que sí. Pero efectivamente ya en los 80, ya cuando niño usted recordará, pues las cosas no eran nada favorables, ¿eh? Bueno, decía yo que López Portillo comete una torpeza mayúscula propia del machismo mexicano
cuando el presidente de la República pues es el que maneja todo y era como Dios Padre o el emperador o como ustedes quieran, José I, el rey de México. El caso está en que, sí, todos los países bajan el precio y quieren que México lo bajemos, pues de ninguna manera. ¿Y saben qué hizo? Subió el precio del barril de petróleo $2. ¿Qué pasó? Él pensaba con esto darles una lección a todos los compradores. Nos dejaron de comprar y de un día para otro dejó de ingresar dinero a Pemex. Todo por la puntada machista del presidente López Portillo, que muy salsa quiso subir el precio del petróleo y para abajo la economía mexicana. Fíjense la tragedia, no entra ya ningún recurso, no hay un centavo que venga de la venta del petróleo porque nadie nos compra. Se gastó los 50,000 millones de dólares en otras cosas y debemos 50,000 millones de dólares de deuda. ¿Se dan cuenta el tamaño de la tragedia por los errores de política económica gracias a que el presidente López Portillo decidió ignorar a sus 3 secretarios de Hacienda, tanto a Julio Rodolfo Moctezuma como a David Ibarra como a Jesús Silva Herzog? Al pobre Silva Herzog, nada más para que ustedes vean el tamaño de la responsabilidad que tiene un secretario de Hacienda, le tocó pues jugar o bailar con la más fea, porque él, como responsable de las finanzas nacionales, repito, cuando tengan oportunidad, inclusive googleen a Jesús Silva Herzog en YouTube, googlear en YouTube, bueno, ya estoy utilizando verbos muy extraños, pero lo pueden ustedes buscar y escuchen sus pláticas, sus conferencias que daba, particularmente a los que se refiere cuando rememora esta época. A él le toca ir, como es el secretario de Hacienda, y en él recae, como lo dijimos en programas anteriores, la confianza del crédito público mexicano. A él le corresponde ir a Nueva York a negociar con los banqueros internacionales que son los acreedores de México, a los que les debemos esos 50,000 millones de dólares, y con mucho gracejo cuenta el propio Silva Herzog, que tuvo que llegar casi a hacerles un chiste con esta vieja letrilla mexicana: señores banqueros, debo no niego, pago no tengo. Así tuvo que presentarse Silva Herzog, y dice que para colmo no solamente no les iba a pagar, sino que además les agradecería que me prestaran más para poderles pagar a ustedes sus propios intereses. Imagínense nada más. Claro, él era tan brillante, tan serio, tan competente, tan confiable, que lo consiguió, y con esto más o menos se logró equilibrar y sacar un poquito el buey de la barranca, pero no fue suficiente. Y recuerden ustedes que al final del sexenio el presidente López Portillo, en un intento por pasar a la historia, en una desesperada maniobra para encontrar culpables de lo que había pasado, cuando todo había sido absolutamente culpa suya y de la camarilla que lo rodeaba, el presidente López Portillo decidió en un arranque nacionalizar, expropiar el servicio público de banca y crédito en México, es decir, desapareció los bancos privados y los convirtió todos en bancos propiedad del Estado mexicano el día 1 de diciembre, de septiembre de 1982, en un literal arranque de histerismo pensando hacer historia. Por supuesto, el propio Silva Herzog cuenta que él ni siquiera estaba enterado, lo descubrió en la mañana temprano, cuando ese día el presidente los reunió en Los Pinos y les informó la novedad, y pues no podía renunciar porque de él dependía que los banqueros internacionales pudiesen cumplir sus compromisos. Este va a ser el entorno terrible que le va a corresponder enfrentar al presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuyo gobierno va a ser la época más desastrosa, difícil, terrible de la historia de la economía mexicana. No ha habido años peores que los de Miguel de la Madrid. Él gobernó, recuerden, de 1982, de diciembre de 82 hasta diciembre de 88, y fueron los años más tristes y lamentables de la historia de las finanzas públicas y de las finanzas personales también de la gente. Insisto, solamente nuestros amigos que nacieron ya en mi tiempo, en los amigos que nacieron ya en los años 50, 60, 70 todavía,
recordarán estas épocas terribles cuando la inflación era desbocada y de un día a otro los precios aumentaban de una manera estratosférica y el dólar de un día para otro se fue casi al 150%. ¿Se acuerdan ustedes de esta época terrible que tuvo que resolverse con unas medidas de austeridad verdaderamente brutales a través de lo que se llamó el Pacto para el Desarrollo Económico? El Pacto Económico, y que de alguna manera diseñaron, por una parte, los secretarios de Hacienda que tuvo Miguel de la Madrid. Primero, él ratificó, porque lo conocía muy bien y conocía sus capacidades, a Jesús Silva Herzog, repito, brillante hombre, un hombre que hubiera merecido la pena tenerlo en las épocas gloriosas de la economía mexicana, pero sin embargo, gracias a sus pantalones, el país no se derrumbó. Él logró mantener la confianza internacional a pesar de todas las desgracias que estaba viviendo México. Pero, pues Silva Herzog, yo no sé si lo pensó o no, él ya falleció, por supuesto, y no sabemos la verdad. No sé si le tentó la cosquilla, no sé si eran más bien todos sus seguidores, porque tenía mucha gente que lo aplaudía por su valor, por sus conocimientos, por su carisma. Un día que puedan, de veras, escuchen sus conferencias, están en YouTube, y verán qué hombre con un carisma y con una firmeza y una soltura para hablar en términos muy coloquiales sobre asuntos complicados de economía, y un hombre que pues a lo mejor sí pensó que podía ser presidente de la República, nada más que entró en contradicción, en conflicto con el que era el delfín del presidente Miguel de la Madrid y que ocupaba el cargo de secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Así que a Silva Herzog lo despacharon a la mitad del sexenio y entró en su lugar otro hombre bastante también competente, muy probado en materia económica, de la vieja guardia, llamado Gustavo Petricholi. A ellos les va a tocar enfrentar este problema gravísimo de la crisis mexicana más espantosa que hemos vivido y que además todavía se sazonó para peor, ustedes recuerdan, con el terrible terremoto de 1985, es decir, a De la Madrid le tocó lo peor que le pudo haber pasado a cualquier presidente, las desgracias naturales aunadas a las torpezas económicas de sus antecesores que le dejaron al país hecho un desastre. También hay que señalarlo, a través de la oficina de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era la que verdaderamente manejaba la economía del país, con Carlos Salinas de Gortari, en el periodo final del gobierno de Miguel de la Madrid, es cuando comienzan a darse las primeras gotitas, las primeras inyecciones de lo que se va a llamar y se conoce hasta hoy en día como neoliberalismo. Modificaron en la época de la Madrid la Constitución, la reformaron para poder introducir el concepto de rectoría del Estado, pero también la libre participación de los demás actores de la producción para que no fuera únicamente responsabilidad del Estado, sino corresponsabilidad de todos, pero los otros, los privados, actuando, escuchen esto, con plena libertad en materia económica. Este es un paso trascendental. Es la primera inyección, repito, de neoliberalismo que se va a perfeccionar evidentemente ya en el siguiente sexenio, ya con el propio Salinas de Gortari como presidente de la República, que tendrá un solo secretario de Hacienda en los 6 años de su gobierno. Me refiero a don Pedro Aspe Armela, un hombre muy competente, muy conocedor, un hombre que sabía muy bien su oficio y que gracias a él y a Salinas en los primeros 5 años de su gobierno lograron mantener las cosas en paz y logró salirse un poco de la crisis. Aún no se resolvió por completo, pero se logró avanzar en varias cosas bien importantes. Primero, decidieron desincorporar o vender toda la caterva de empresas públicas que el gobierno mexicano tenía y de las cuales era dueño, desde aquellas bicicletas que hablamos hasta las piñas coladas, a vender todo, Teléfonos de México, aeronaves. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque esta tarde, que hoy se me fue rapidísimo. Gracias a Federico Flores, se lo aprecio enormemente. No me da tiempo a responder la pregunta, muy interesante, pero aguánteme, por Lalo Núñez, que su infancia fue en la década de los 80 y ellos son los hijos de la crisis en realidad. Bueno, mi juventud fue en los 80s y cuando empieza uno a hacer la vida, a trabajar y a casarse en esos años con la crisis encima,
verdaderamente los que tenemos 60, un poquito más de años, recordaremos que fueron años terribles para poder salir, ¿eh? Santiago Rosas Pérez me recuerda aquello exactamente la frase de López Portillo que me brinqué a propósito para no tardarlo en más, de que el presidente López Portillo había prometido defender el peso como un perro, y así se le quedó el apodo. También Pedro Sandoval, en 1970 tenía 8 años, también se acuerda de aquellos tiempos. Ya, esos son los que están aquí, ya, son los que tenemos aquí. Déjenme aquí otros mensajitos más. Don Iván García, que anda en Cholula, Puebla, muchas gracias. Don Jorge R. Chaboya también, le aprecio enormemente. Recuerda la entrada de México al GATSI, empezó la apertura comercial con De la Madrid. Carmen María González también, le aprecio muchísimo su comentario, estoy de acuerdo con lo que usted me dice también, por supuesto. Y don Orlando Quintero me pregunta que si el lema de la campaña Echeverría era arriba para adelante, ¿cuál era el de José López Portillo? ¿Se acuerda? La solución somos todos. Y después se le decía, la corrupción somos todos, en plan de broma, pero pues muy en serio. Salinas comenzó, vamos a decirlo así, económicamente bastante bien y lo consiguió. A medias, por supuesto. Primero, desincorporó las empresas públicas. Después, derogó aquella terrible ley que hemos platicado en capítulos anteriores y en otras ocasiones, la ley de atribuciones del Ejecutivo en materia económica que le permitían al presidente de la República fijar precios, salarios y decidir qué artículos importaban o no. Y Salinas, hay que reconocerle, es el que impulsa la Ley Federal de Competencia Económica que permite y garantiza, cumpliendo la Constitución, con la libertad económica en este país. Esto es bien importante, ¿eh? En la corresponsabilidad de todos los sectores. También hay que decirlo, el presidente Salinas de Gortari con su secretario de Hacienda Pedro Aspe desincorporan los bancos que había nacionalizado López Portillo, es decir, los ponen a venta y los permiten que los compren particulares, pero no fueron, vamos a decirlo muy suave, ¿eh? No fueron cuidadosos y se los vendieron a muchos banqueros expertos, sí, pero también muchos bancos fueron a dar a manos de verdaderos pillos, de ladrones de cuello blanco del sector empresarial mexicano, que para adquirirlos hicieron chanchullo y medio, se prestaban entre ellos, hicieron porquería y media, pero en ese momento pues nadie se dio cuenta y todos estaban festejando que ya se había desincorporado la banca, problema que va a estallar unos cuantos añitos después y que va a dar como resultado una tragedia para México, todo por culpa del poco cuidado que tuvieron Salinas y Aspe al vender los bancos. La tragedia se llama el Fobaproa, o llamado IPAB, y la desgracia es que lo que costó ese numerito, esa gracia por andar respaldando a los bancos privados para que no cobraran, lo debemos los mexicanos todavía por muchos años más. Muchos años más estamos pagando la deuda de unos pillastres que asaltaron los bancos, ¿eh? Este fue ya una decisión del presidente Zedillo, no le tocó a Salinas, pero el germen del problema estuvo en época de Salinas de Gortari, cuando admitían como empresarios no solamente a los grandes empresarios que tenían ya fama y abolengo. Pienso en Carlos Slim, por ejemplo, que compró Teléfonos de México cuando él ya era dueño de Sanborns, pero también admitieron a otros tipos de empresarios arribistas que eran unos verdaderos ladrones. También saludos a Guillermo Martínez, que me está escuchando. Y también, pues, esto fue un error garrafal. El último acierto antes de fracasar finalmente en la imagen pública de Salinas fue naturalmente el gran paso soñado por Antonio Ortiz Mena de la apertura comercial cuando se consiguió firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Todo ello bajo la gestión hacendaria de Pedro Aspe, repito, un solo secretario, uno solo. Se consiguió el tratado. En aquel tiempo la izquierda, bueno, verdaderamente se lanzaron contra el Tratado de Libre Comercio, y hoy la izquierda defiende el Tratado de Libre Comercio. Saben cómo son estos cambios de opinión, ¿no? En 25 años después. Pero el caso es que lo consiguió, aunque finalmente la imagen de Salinas salió deteriorada en el año 94, terrible, con aquello del levantamiento de Chiapas, con el asesinato de Colosio, de Luis Massieu. Y cuando toma posición el nuevo presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, viene otra más de esta historia de las grandes, no sé si llamarlo tonterías, debería ser con P mayúscula, de la economía mexicana. Hemos visto varias, Acuérdense, López Portillo aumentando los precios del petróleo, en fin, Echeverría imprimiendo dinero, hay de todos,
Pero esta, que es la más reciente y última, afortunadamente para nosotros, para que vean ustedes el peso que tiene para la estabilidad mexicana un secretario de Hacienda, fue cuando el primer secretario de Hacienda designado por Ernesto Zedillo, que recibe el nombre de Jaime Serrapuche, se le ocurrió a los pocos días de tomar posesión decir en público que estaban pensando devaluar la moneda. Decir esta tontería hizo que todo mundo, los que tenían muchos dólares o muchos pesos o poquitos pesos, aún hasta la gente más sencilla que tenía dinerito algo en la bolsa, se fue a los bancos a comprar dólares y de un fin de semana a otro, el Banco de México perdió todas sus reservas en dólares. Salinas había hecho otra cosa, también lo hizo bien, creo yo. Había pedido crédito para el desarrollo para poder empezar a echar a andar a México y debíamos los mexicanos en aquel momento 30,000 millones de dólares que estaban invertidos en unos instrumentos llamados tesobonos. Y los tesobonos tenían que pagar exactamente a mediados de 1995. Había que pagar ese dinero. Se tenía el dinero en el Banco de México, pero en diciembre de 94 se lo llevaron todo porque todo el mundo quería dólares en lo que se llamó o se llama el tremendo, ridículo y espantoso error de diciembre. Vino una tragedia económica enorme porque de pronto estallan varios conflictos que estaban soterrados. Uno de ellos, que no hay dinero suficiente que alcance en México para pagar esos tesobonos, porque ya todo se lo habían llevado los particulares, así de sencillo. ¿Por qué? Porque el secretario de Hacienda lo avisó y les vaciaron el Banco de México. Pero además también al mismo tiempo estalla la crisis del Fobaproa. Se descubre que los bancos que compraron los empresarios privados no tienen respaldo y que ni siquiera pagaron por ellos y que hay muchos ahorradores que tienen ahí guardado su dinero y que pueden irse a la quiebra y entonces hay que entrarle a rescatar los bancos. Y fíjense bien, en lugar de sacar dinero de los propios empresarios ladrones, se lo echaron al pueblo de México a través del Fobaproa con un compromiso para que los mexicanos pagásemos en nuestros impuestos durante muchos años la deuda de unos ladrones. Esto así tal cual. Tuvo que cambiar Zedillo de secretario de Hacienda, tuvo primero a Guillermo Ortiz, un hombre que entró a negociar el rescate, y aquí es la única vez en nuestra historia que le debemos un favor auténtico, leal y honrado al gobierno de los Estados Unidos. Y yo por primera vez en este programa hablaré bien del gobierno norteamericano. Porque entendiendo la magnitud del problema, sabiendo que México no tenía en ese momento dinero, flujo de caja, cash, como se dice, para poder pagar, el presidente William Clinton, de la Mónica Lewinsky, ese mero William Clinton, ordenó el préstamo de 30,000 millones de dólares de emergencia para México, para que México saldara sus compromisos con la garantía del ingreso petrolero y se pagó ese préstamo. Pero aquí sí hay que hablar claramente de la caballerosidad de Clinton, que en sus memorias reconoce que tuvo el honor, dice él, de negociar la ayuda a México con el presidente Ernesto Zedillo, un buen presidente en aspecto económico, hay que decirlo. Después va a sustituir a Guillermo Ortiz y con él casi vamos a despedirnos, el secretario de Hacienda, brillantísimo, que todavía anda por ahí en funciones justamente económicas, pero a nivel de la Organización Mundial de Comercio, José Ángel Gurría. Un hombre de veras brillante. Le decían de broma el ángel de la dependencia. Pues sí, por supuesto, había tenido que negociar y obtener el crédito norteamericano de 30,000 millones de dólares, sin el cual no hubiéramos sobrevivido. Pero finalmente, a pesar de esta crisis espantosa que va a ocasionar la desgracia de muchos hogares que van a perder sus casas, finalmente Zedillo y José Ángel Gurría para el año 99-2000 logran entregar un país ya con estabilidad. Y a partir de ahí, del año 99-2000 hasta nuestros días, aún al día de hoy, aunque tengamos muy poquito crecimiento, hay que reconocer que vivimos en una economía estable. Fíjense bien, los únicos brincos que hemos tenido son durante el gobierno de Peña Nieto, que por andar endeudándonos el dólar se fue a 19 pesos, pero recuerden ustedes que entre Zedillo y Calderón el dólar fluctuó de 8 hasta 13 pesos, ahí se movía en esa banda.
Con Cedillo se fue hasta 19 y todavía ahí se conserva. Perdón, con Peña Nieto. Pero tenemos estabilidad. Y esta se logró porque tuvimos secretarios de Hacienda sólidos que respetaron los presidentes, como el caso de Francisco Gil Díaz, que lo fue el de Fox, o los tres que tuvo Calderón, hombres respetables, Agustín Carstens, el propio José Antonio Meade y Ernesto Cordero, o los que tuvo, bueno, ya no tanto, porque Peña Nieto sí se aventó con Videgaray la puntada de volvernos a endeudar. Pero más o menos está la economía estable. Amigas y amigos, recuerden los que no lo han vivido, y los que no lo han vivido, pregunten a sus papás, a sus abuelos, cómo fueron los 25 años finales del siglo XX para nosotros en nuestra economía. Pero de esto, tema terminado. La semana que entra vamos a hablar de un tema también un poquito candente. Juárez y la República Laica. La laicidad del Estado mexicano. Y gracias, le aprecio enormemente, por supuesto, a don Raúl en los controles, como siempre, a Guillermo López Negrete, a Fer Nava, que es nuestra nueva productora, joven productora, y a todos ustedes, amigas y amigos, pásenla bien, primero Dios, de aquí a 8 días. Hasta pronto.